Les invito a que vayan abriendo su Biblia en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 15. Juan, capítulo 15. Ahí está. Así no me pierdo. ¿Cómo es el título del sermón de esta mañana? El secreto de una vida que da fruto. El secreto de una vida que da fruto. Yo quiero saber cuál es el secreto. ¿Por qué quiero dar frutos? No sé vos si querés saber el secreto. Bien. Amén por los niños que quieren el secreto. Porque ellos también quieren dar fruto. Y es hermoso ver a los niños amar al Señor, porque nos enseñan a cómo también amarlo al Señor de esa manera, con esa necesidad de protección, de cuidado que tiene un niño. Juan 15 entonces tenemos a mano. Y antes de leerlo, bueno, quiero seguir, ¿no?, comentando que estamos bajo una nueva serie. Esta es la tercera semana, el tercer domingo, o sea que es el tercer sermón de esta serie a la luz del Maestro. En el primer mensaje lo que hemos visto, cómo Jesús nos ha enseñado que existe un alimento mucho más profundo que el pan. En Juan 4, porque ese fue el texto, mientras los discípulos estaban preocupados por su alimento físico, por la comida, Jesús les mostró que su alimento era hacer la voluntad del que lo había enviado, o sea, del Padre, y acabar su obra. ¿Y qué hemos aprendido en el primer sermón? Aprendimos que el discípulo no vive solamente para conseguir pan, sino que encuentra satisfacción participando de la obra de Cristo. En el segundo sermón estuvimos en Mateo capítulo 6. Jesús nos habló del afán. Nos mostró que la ansiedad, lo que vivimos interiormente frente a los desafíos de la vida, no es simplemente un problema emocional, sino una batalla de confianza. ¿En quién estamos depositando nuestra confianza? ¿En Dios o en otra cosa? Y algo importante para que en medio de la preocupación, en medio de las dificultades, aprendimos que no somos discípulos que andamos por la vida huérfanos, sino que tenemos un Padre celestial que conoce, gobierna y provee todo lo que necesitamos. Por eso, en función de esa verdad, buscamos primeramente el reino de Dios, su reino, descansando en el cuidado del Padre. Y hoy llegamos a una pregunta muy importante. La pregunta es, ¿cómo se produce una vida que realmente da fruto? ¿Cómo se produce una vida que realmente da fruto? No una vida religiosa por fuera, pero seca por dentro. Religiosa por fuera, seca por dentro. No una vida activa, pero desconectada. No una vida llena de esfuerzo, pero vacía de verdadera transformación. ¿Cómo se produce una vida cristiana que realmente agrada a Dios? Porque dar fruto es una vida que agrada a Dios continuamente. Y esa pregunta es la clave porque muchos creyentes viven agotados, intentando producir fruto espiritual desde sus propias fuerzas. Creyentes que entienden
el Evangelio, creyentes que viven en una iglesia local, que están sirviendo al Señor, pero intentan producir frutos mediante sus propias fuerzas. Intentan ser más pacientes, intentan ser más benignos, hablando de la benignidad que hemos conversado el jueves. Y damos gracias a Dios por el autor Jerry Bridges, que nos permite tomar de su libro el capítulo que nos está llevando por esos caminos turbulentos de nuestra vida, hablando del fruto. Intentas orar más, intentan servir mejor, intentan vencer pecados, intentan vencer, cambiar actitudes, intentan sostener una apariencia de madurez espiritual. Pero por dentro, ¿qué pasa por dentro? Mientras todo esto pasa, por dentro están secos, están cansados, están frustrados, como si la vida cristiana fuera una carga imposible de llevar. ¿Y qué va a hacer el Señor? ¿Qué es lo que hizo el Señor a través de Juan capítulo 15 a sus discípulos? Porque esto que encontramos en este capítulo lo estaba enseñando Él mismo. En Juan capítulo 15 el Señor nos lleva directamente al corazón del problema. Él no dice primero, produzcan más, esfuércense más, intenten más. Él no dice eso. Él dice, permanezcan en mí. No habla de esfuerzo, no habla de intentar, no habla de producir, sino que habla de permanencia en Él. Ahora sí, vamos al texto. Teniendo esta introducción, vamos a Juan 15 y vamos a leer desde el verso 1 hasta el versículo 8. Dice así la palabra del Señor: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Estamos aprendiendo cómo vive un discípulo. Y ahora estamos viendo a la luz de Juan capítulo 15, cómo ese discípulo va a vivir una vida que da fruto. Fruto que, no cualquier fruto, fruto que glorifica al Padre. La idea central que va a recorrer todo este sermón es entender esto. Como solo quienes permanecen en Cristo pueden dar fruto que glorifique al Padre, permanece en su palabra y depende de su vida. Como solo quienes permanecen en Cristo pueden dar fruto que glorifique al Padre, permanece en su palabra y descansa
Y depende, perdón, de su vida. Ya se me había cruzado la idea central del domingo pasado, que hablaba de descansar. La primera sección la encontramos en los versículos del 1 al 3. Y nos lleva a reconocer algo que a veces olvidamos o no sabemos que esto está pasando. Por eso el primer punto es reconocer que Dios es quien cultiva tu vida. Reconoce que Dios es quien cultiva tu vida. Jesús, ¿cómo comienza diciendo? ¿Qué es lo que dice? Yo soy la vid verdadera. ¿Y quién es el labrador? Mi Padre es el labrador. Y esto es el fundamento de todo el pasaje. Jesús no empieza hablando de lo que los discípulos tienen que hacer. No arranca hablando así, sino que empieza revelando quién es Él y quién es el Padre. ¿Quién es Jesús y quién es su Padre? Él es la vid verdadera y el Padre es el labrador. ¿Qué significa esto en la vida espiritual? ¿Qué debería llevarnos a pensar a nosotros o de qué nos debería sacar? ¿De qué pensamiento debería sacarnos esta verdad? Entender que la vida cristiana, toda vida cristiana, no comienza con nuestra productividad, sino que comienza con la obra de Dios. No comienza con algo que vos hayas hecho, comienza con algo que Él diseñó desde antes que nosotros existiéramos. El Padre, entonces, no es un observador. No es que el Padre está viendo a ver qué pasa con sus hijos, o en este caso con Jesús, que era su Hijo único, el unigénito del Padre, que estaba transitando su vida perfecta para ir al cumplimiento perfecto del sacrificio perfecto, para que nosotros pudiéramos ser salvados. Como el Padre está observando, pero no está distante, sino que observa, pero trabaja. Mientras observa, cuida. Mientras observa, forma, limpia, poda, cultiva, sostiene. Eso lo está haciendo el Padre, que es el labrador. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios está comprometido con producir fruto en su pueblo. El que tiene un compromiso y ese compromiso es firme, es el Padre, de que sus hijos produzcan fruto. Entonces, el Padre como labrador, porque Jesús dice, todo aquel que lleva fruto, ¿qué hace al que lleva fruto? Jesús dice que lo va a limpiar, lo limpiará. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. O sea que el que lleva fruto, el que está dando frutos, Dios lo limpia para que siga avanzando en llevar más fruto. Y esta imagen es muy importante. ¿Por qué? Porque una vid, entendiendo lo que está hablando el Señor, una vid, ¿qué es lo que necesita? Necesita ser cuidada. La vid necesita ser cuidada, necesita ser limpiada, necesita ser podada. Pero no porque el labrador la odie, sino porque quiere que dé más fruto. ¿Me van siguiendo? La poda, entonces, aunque la vid puede sufrir con la poda, no es destrucción, es formación. La poda no es abandono del labrador, sino que es cuidado. La poda no es castigo,
condenatorio. Es la mano sabia del Padre. La mano sabia del Padre. ¿Qué es lo que está haciendo el Padre? ¿Qué es lo que va a pretender el Padre mientras va trabajando, cuidando, limpiando, podando a su pueblo? Que la vida de Cristo se vea más claramente en nosotros, en su pueblo. Porque lo que se tiene que ver de un discípulo es quién es su maestro, quién es su Señor. Muchos de nosotros interpretamos que los momentos donde estamos, podríamos decirlo ahora, en procesos de Dios. Esa palabra es nueva, en nuestra cultura se entiende lo que es procesos. Es algo que va pasando, ¿no? Cuando Dios toca una comodidad, ¿qué es lo primero que pensás cuando lo que era tan cómodo para vos ahora ya no es más cómodo? Pensás que Dios, por ahí capaz que estás pensando que Dios te está castigando. Por eso ya no podés estar cómodo, no podés vivir cómodamente. Cuando Dios expone un pecado, ¿qué es lo que pensás? ¿Que porque Dios te está exponiendo el pecado, te está rechazando? Cuando Dios te lleva por una etapa de quebranto, donde estás sufriendo, donde estás en dolor, donde estás en crisis, ¿qué es lo que pensás? ¿Que Dios se olvidó de vos? ¿Que Dios te abandonó? ¿Que te dejó en tus sufrimientos para que lo resuelvas? Jesús nos está mostrando algo distinto. Jesús nos está mostrando lo que verdaderamente pasa cuando esos procesos cuando estamos en esos procesos viviendo algo que no entendemos. El Padre cultiva a los que son de Cristo. El Padre limpia lo que impide más fruto. Y el Padre corta lo que roba vida. El Padre entonces trabaja en nosotros con buenas intenciones. Y eso cambia cualquier perspectiva que yo pueda tener de lo que hace el Padre con nosotros mientras estamos atravesando situaciones que no entendemos, por qué la estamos viviendo. Y esto hay que aclararlo, no toda dificultad que estás atravesando, esa poda automáticamente tenga que ver con un pecado específico. Pero sí significa que Dios usa incluso nuestros procesos dolorosos para formar fruto en nosotros. Dios aprovecha esos momentos para producir fruto en nuestra vida. Jesús agrega algo: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Si los discípulos están limpios por la palabra que Jesús ya les había dado, ¿qué es lo que nos está mostrando también este texto? Que el medio, la herramienta principal de limpieza, ¿cuál va a ser? La palabra. Dios no forma a su pueblo por impresiones vagas. No va formando al pueblo por las experiencias o por las emociones que van viviendo a lo largo de la vida cristiana. Dios va formando un pueblo a través de las palabras de Cristo. A través de su palabra va formando. Porque la palabra, ¿qué es lo que hace? La palabra revela, la palabra corrige, la palabra consuela. ¿Qué más hace la palabra? La palabra ordena, la palabra limpia. ¿Por qué es necesario que un discípulo esté expuesto a la palabra continuamente? Porque continuamente necesitamos ser limpiados de aquello que roba vida. Limpiado para poder dar más
fruto en medio de esta vida, que lo que no ayuda es que va en contra de los frutos o del fruto que va a producir el Señor en su pueblo. Por eso, una vida que quiere dar fruto no puede vivir lejos de la palabra. Una vida que quiere vivir con frutos no puede vivir lejos, separada de la palabra. Y no hablo que esté en la palabra como si fuera un ritual muerto o como legalismo. Tengo que leer hoy. La placa dice que tengo que estar en Crónicas, del capítulo 40 al 42. ¿Listo? Tink. Marcamos que leímos. Hay que congregarse el jueves. Sí. Tink. Ya escuché. El domingo. Ya escuché. ¿Cómo estás escuchando la palabra? ¿Cómo te estás exponiendo a la palabra? ¿Con qué intenciones venís a escuchar la palabra de Dios cada vez que se abre la Escritura? ¿Con qué intenciones? ¿Cuál es la motivación de tu corazón real por la cual hoy estás escuchando la palabra de Dios? Porque si es por legalismo o por ritual, simplemente porque soy cristiano y hay que venir a la iglesia. Quiero que vos mires este texto y que puedas ver la verdad que hay detrás de lo que el Señor está mostrándonos en Juan 15. Tenemos que ir a la palabra como el medio vivo por el cual Cristo nos limpia y nos forma. Yo cada vez que me voy a exponer a la palabra quiero que el Señor me limpie, quiero que el Señor me forme, porque yo en mi debilidad, en mi carnalidad, me voy a ir deformando de ese discípulo que ama a Dios, de esa vida nueva que Él formó en mí, que Él creó en mí. El fruto espiritual no empieza entonces con tu esfuerzo, a no ser que te cueste mucho agarrar la Biblia y abrirla, que tengas que hacer mucho esfuerzo para abrirla, o para venir, o para orar. El fruto espiritual empieza con la obra paciente del Padre, cultivando tu vida por medio de la palabra de Cristo. Pero Jesús no solamente nos muestra esto, porque eso es lo que vimos en los versículos del 1 al 3. Él va a seguir hablando, porque en los versículos 4 al 6, Él nos va a mostrar algo más. Porque no solamente nos muestra que el Padre cultiva, sino también nos muestra cuál es nuestra necesidad más profunda. ¿Y cuál es esa necesidad más profunda? Permanecer unido a Él. El punto número 2 tiene que ver con eso. Permanece unido a Cristo, porque separado de Él no podés producir fruto. Permanece unido a Cristo, porque separado de Él no podés producir fruto. Y esta sección va del verso 4 al verso 6. ¿Qué dice Jesús? Permaneced en mí y yo en vosotros. Y luego usa una imagen bastante clara. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Cómo está tu vida de discípulo? ¿Qué frutos estás esperando que se produzcan y no estás viéndolo? ¿O qué frutos no hay? La imagen es bastante directa, no creo que necesite explicación, pero por si alguno no comprendió lo que Jesús dijo,
significa que una rama separada de la vid no puede producir fruto. Corta una rama de una planta, déjala a un costadito y vas a ver que su forma la va a conservar por un tiempo, porque se va a ver linda. ¿Vieron los ramos de flores cuando los maridos amorosos les regalan a sus esposas? Ya no se usa casi. Ahora regalamos plantas. Es mejor. Símbolo del cuidado, mejor. Pero si regalas flores, las flores van a durar un tiempo, decorando el lugar donde la vayas a colocar. Y puede parecer muy viva por fuera. Qué hermosa que están esas rosas. Y al otro día, qué hermosa que están. Al tercero, están pobrecitas, ya están cuartos. Y en algún momento ya esa rosa dejó de ser hermosa. Si está desconectada de la vid, se seca. La vida entonces no está en la rama. La vida está en la vid. La vida no está en nosotros. La vida está en la vid. Jesús lo resume así, porque sigue diciendo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Yo soy la planta, ustedes son las ramas. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Y después dice una de las frases más necesarias para todo discípulo. ¿Cuáles son esas palabras? Separados de mí, nada podéis hacer. Separados de mí, nada podéis hacer. No dice, separados de mí, van a poder hacer poco. No dice, separados de mí, van a poder hacer algo mediocre. Dice, nada. Nada. ¿Y eso qué es lo que golpea? Lo que hoy también mencioné en la alabanza, anticipando lo que el Señor nos iba a estar enseñando. Golpea tu autosuficiencia, mi autosuficiencia, porque nada de lo que yo pueda hacer o lo que vos puedas hacer separado de Cristo va a producir fruto. No hay nada. Separados de Él, nada podemos hacer. ¿Y eso por qué lo habrá dicho el Señor? Los discípulos seguramente eran como nosotros, expertos en producir movimientos sin depender del Señor. Podemos producir actividad, podemos producir agenda, podemos producir apariencia, podemos producir un lenguaje cristiano, podemos producir resultados observables, visibles. Pero Jesús dice que sin permanecer en Él, no podemos producir fruto verdadero, porque el fruto verdadero es el que glorifica al Padre. Por eso la actividad no es fruto. Uno puede hacer cosas y creer que eso es fruto, porque está muy arraigado en nosotros la actividad, porque es algo que yo hago con mis fuerzas, es algo que yo estoy haciendo y que puedo gloriarme de lo que estoy haciendo. Sin embargo, estamos viendo que eso no es fruto. Y es importante que lo entendamos, porque si no lo entendemos, vamos a seguir en la misma rueda como el hámster. ¿Hámster se hizo hámster? Como el bichito ese blanco, que parece una laucha. Y va a estar en la ruedita. Sí, sí. Por ahí para, pero no sale del cuadrado de donde está y vuelve otra vez la gira. Y así podemos estar. No todo lo que parece producción espiritual es fruto espiritual.
puede haber mucho movimiento y poca vida. Mucho servicio y poca comunión. Mucho hacer y poco permanecer. Mucho cansancio religioso y poca dependencia real de Dios. ¿Me van entendiendo? Yo lo estoy entendiendo. Y espero también que vos lo estés entendiendo, porque es importante que todos lo entendamos. El fruto del que habla Cristo no es simplemente cantidad de actividades, porque algo vamos a hacer. Él dice que separados de Él, nada podemos hacer. Entonces, lo que podamos hacer, lo tenemos que hacer en Él. ¿Qué significa fruto entonces? ¿De qué fruto estará hablando el Señor? Si no es actividad, ¿de qué fruto estará hablando? Podemos ir a Gálatas y hablar del fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Y entonces, si vamos a lo que Pablo dice en Gálatas, ¿de qué fruto está hablando entonces el Señor? Sobre un carácter transformado. Eso es fruto. Un carácter transformado. Y un carácter transformado es un amor verdadero, con amor de verdad, con obediencia real, obediencia de verdad, dependencia humilde, reconociendo que yo no puedo en mis fuerzas. Oración viva, oración viva, perseverancia. Eso es fruto que glorifica al Padre. Una vida transformada, una vida que refleja el carácter de Cristo. Trae esto a tu vida ahora. Ya lo hemos estado llevando igual de a ratos, pero ahora quiero que lo lleves a tu vida. Podés estar sirviendo en la iglesia y estar desconectado de Cristo. Y eso creo que quedó un poco claro. Digo poco porque no se habló específicamente de eso, pero en el mensaje que predicó nuestro hermano Alan, habló de que a veces podemos estar como Marta, sirviendo y perdiendo de vista a quien estamos sirviendo. Podés estar sirviendo en la iglesia y estar desconectado de Cristo. Podés estar educando a tus hijos, podés estar trabajando, podés estar liderando, podés estar ayudando a otros, podés estar haciendo un montón de todas estas cosas que son buenas y que pueden parecer piadosas. Y aún así la estás haciendo en tus fuerzas. Y tenemos que reconocer que la estamos haciendo en nuestras fuerzas, porque cuando alguien no hace lo mismo por nosotros, nos ofendemos. Si yo lo hago para el que me llamó, ¿de quién vendrá la recompensa? Del Señor. ¿Cómo te das cuenta que lo haces en tus fuerzas? Porque lo que produce no es precisamente paz. Lo que no produce es paciencia. Lo que no produce es benignidad. Lo que no produce es amor. Produce lo contrario. Rechazo, indiferencia, venganza, castigo. Y ahí me tengo que dar cuenta. Esto que estoy haciendo lo estoy haciendo en mis fuerzas. Lo estoy haciendo por mí. Lo estoy haciendo para algo. Pero no lo estoy haciendo en Cristo. No estoy permaneciendo en Él. Puedes estar haciendo cosas buenas entonces, pero con un corazón seco. Y Jesús no te dice primero, hace más. No te está diciendo hace más. Te falta hacer cosas, por eso estás así como estás. Tenés que hacer, tenés que servir. Tenés que decirle a los hermanos, quiero servir, quiero estar, quiero hacer.
no quiero dejar de servir. Él te dice, permanece en mí. Permanece en mí. Permanece en mí. Volvé a mí. Depende de mí. Recibí de mí. Escucha mi palabra. Orá desde tu necesidad. No funciones como una rama separada de la vid, intentando fabricar uvas. Porque la vida no está en la rama. La vida está en la vid. Y si esa rama no está conectada a la vid, no va a haber uvas. No va a haber frutos. Conecta tu vida a la vid para que los frutos comiencen a evidenciarse. Y hay una advertencia en el texto, no sé si ustedes la vieron, porque a continuación viene la advertencia. ¿Y cuál es la advertencia? Dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. O sea que puede haber discípulos que no permanezcan en él. Y aquellos que no permanezcan en él, ¿qué va a hacer con eso? Va a ser echado fuera y se secará. Por eso el versículo es serio. Todo muy lindo venía, ¿no? Hasta que viene la advertencia. Ahora viene el legalismo. Ahora viene el palo. Ahora viene la parte que no nos gusta. Y eso es falso. Porque lo que él dice acá lo dijo en el contexto de lo que vine hablando. Lo sigue hablando en amor. Lo sigue hablando en gracia. Lo sigue hablando para que nosotros entendamos que Él es un Padre amoroso que quiere cuidarnos, que quiere que produzcamos frutos, que quiere que su Hijo se vea cada vez mejor en nosotros. La verdadera vida se evidencia en permanecer en Cristo. La vida cristiana no consiste en producir para Cristo desde lejos, sino permaneciendo en Él, para que su vida produzca frutos en nosotros. Ahora, Jesús nos muestra cómo se ve esa permanencia de forma concreta. Porque ahora vamos a ir a los versículos 7 y 8, que es el tercer punto, la última parte de esta sección. Él nos va a mostrar que no es una idea mística ni abstracta. Permanecer en Cristo implica permanecer en su palabra, orar desde esa comunión y dar fruto para la gloria del Padre. Por eso el tercer punto es permanecer en su palabra para dar fruto que glorifique al Padre. Permanecer en su palabra para dar fruto que glorifique al Padre. ¿Cómo continúa el Señor? Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Antes de ir a lo que continúa, porque nos gusta lo que continúa, porque habla de pedir. ¿Qué nos ayuda a entender esto? Lo que significa permanecer. ¿Qué significa permanecer? Entonces, permanecer no tiene que ver con tus emociones. No tiene con cuánto llorás cuando orás, cuánto llorás cuando cantás, cuánto llorás por cuando recibís la palabra. No es cuánto sentís. Porque a veces el gozo está, no es solo llanto, ¿no? Permanecer en Cristo no es algo subjetivo, no es algo que tenga que ver con una sensación interna, mía, personal. Sus palabras permanecen en nosotros. De esa manera, si la palabra permanece en mí, yo puedo permanecer en Él. Es lo que está diciendo. Su enseñanza, ¿dónde debe habitar? En esta cabeza y en la tuya.
en tus pensamientos, en tu mente tiene que estar habitando las enseñanzas del Señor. Su verdad corrige nuestros deseos. Su voz, ¿qué va a hacer también? Va a corregir, o mejor dicho, a direccionar y a ordenar nuestras decisiones. Todo el tiempo estamos tomando decisiones. Todo el tiempo estás tomando decisiones. Necesitas su palabra para poder tomar decisiones que te acerquen cada vez más a estar en Cristo. Jesús sigue diciendo, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ahora sí, puedo pedir, puedo orar lo que quiera, dice, y os será hecho. Ahora sí puedo entonces tener a Dios como mi servidor de todos los caprichos que quiera, porque estoy permaneciendo en Él, su palabra permanece en mí. Entonces voy a pedirle lo que sea y Dios me va a contestar, porque ahí lo dice el texto. Pero si me olvido del contexto, porque muchos predicadores toman esto para eso mismo, para hacer de Dios un Dios que no es el mismo de la Biblia. La promesa está unida a permanecer en Cristo y que sus palabras permanezcan en nosotros. Entonces, cuando la palabra de Cristo permanece en nosotros, nuestros deseos van a empezar a ser formados por Cristo. Tus afectos van a ser transformados. Tus afectos no van a ser los mismos. Tu amar no va a ser el mismo. Tu orar no va a ser el mismo. Tu paciencia inclusive no va a ser la misma. Tu benignidad va a crecer. Oramos distinto, pedimos distinto, buscamos distinto. Porque tus anhelos comienzan a ser reordenados. Entonces, de esta manera, yo entendiendo lo que dice Jesús, la oración deja de ser un intento de usar a Dios para mis fines y pasa a ser comunión con Dios. Yo hablo con Él, oro con Él, porque quiero tener comunión con Él, no porque quiera que Él haga algo por mí o por otros siempre que voy a hablar con Él. Voy a buscar comunión. Y en la comunión van a estar las peticiones. Y en la comunión va a estar la alabanza. Y en la comunión va a estar la confesión. Y en la comunión va a estar el rendir cuentas. En la comunión voy a estar con Él. Y de esa manera voy a participar de su voluntad. Porque tu corazón, mi corazón, se va a alinear a la voluntad de Dios. Porque permanecemos en su palabra, sus palabras permanecen en nosotros, permanecemos en Él, oramos inclusive en Cristo y vamos conociendo cuál es su voluntad. Y eso nos trae paz, indefectiblemente. Y esa paz es una paz que es duradera, a pesar de las circunstancias, a pesar de las dificultades, a pesar de lo que no veo en mí, a pesar de lo que no veo en los demás. Es paz, porque sé que yo estoy en Cristo. Estoy permaneciendo en su palabra. Y no me glorío por eso, sino que me gozo por eso, porque es por gracia que yo puedo estar permaneciendo en Cristo, porque Él obró primero en mí, para que yo lo pueda hacer. Y el propósito final se ve en lo que Jesús dice, porque Él concluye: en esto es glorificado mi Padre. ¿En qué? En que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Clarísimo. ¿Cuál es el fin del fruto entonces? No es nuestra imagen, no es nuestro reconocimiento, no es nuestra reputación espiritual,
no tiene que ver con nosotros. El fruto existe para glorificar al Padre. Nada más que para eso, para glorificar al Padre, revelándose así en mí Cristo. Cristo para el resto, Cristo para mí y Cristo para el resto. Y ahí entra tu familia, dentro de tu familia tu cónyuge, tus hijos, tus vecinos, la iglesia, tus hermanos, tus compañeros de trabajo. La vida cristiana entonces fructífera no dice, mirá de lo que yo soy capaz de hacer, sino mirá qué poderoso y bueno es el Padre, que me permite hacer esto, que me permite hoy estar. Y esto debería cambiar nuestra vida privada. ¿Cómo debería ser tu lectura a partir de esta verdad mañana? ¿Cómo va a ser tu vida de oración a partir de esta verdad mañana? No deberían ser tareas para calmar tu conciencia. Porque a veces usamos, en vez de ir a arrepentirnos, usamos la práctica, los medios de gracia para calmar nuestra conciencia, leer, orar. Entonces leo un poco más, oro un poco más, y ahí entra el lloro un poco más, me gozo un poco más, ayudo un poco más, tengo comunión un poco más. Ya no lo voy a hacer así, si entendí esta verdad, porque son medios de permanencia, son medios para permanecer, son la manera en que la vida de Cristo nutre nuestra alma, es la única forma. Y esto debería cambiar tu servicio también a Dios, aquellos que están sirviendo a Dios. Ya no servís desde el agotamiento, de querer demostrar valor. Porque a veces la cara que tenemos parece que estuviéramos en guerra en vez de sirviendo al Señor con gozo. Aunque hay guerras. Aunque hay circunstancias que son difíciles. Pero ya no, si entendí esto, ya no voy a servir desde el agotamiento, ni para querer demostrar valor, sino que voy a servir desde la plenitud de quien recibe vida de Cristo. Desde ahí. En tu trabajo, no sé cómo es tu vida laboral, si hay fruto en tu vida laboral, si Cristo se ve reflejado en vos en tu trabajo. Si entendiste esta verdad, entonces en tu trabajo ya no vas a buscar construir identidad. ¿Y qué significa construir identidad? Es buscar un renombre dentro de mi trabajo para ser mejor, reconocido, valorado, pago. Ya no vas a trabajar de esa manera si entendimos esta verdad. Porque tu trabajo se va a convertir en un espacio donde el fruto de Cristo pueda verse. Lo mismo tu familia. Si entendiste esta verdad, tu familia, en el seno de tu familia, tiene que haber una diferencia. No vas a intentar más producir paciencia. No vas a intentar más producir benignidad. No vas a intentar producir dominio propio, apretando los dientes. Tengo que ser paciente. Tengo que amar. Tengo que corregir. Cuando escuchen el audio no van a entender qué está pasando ahí. Pero ustedes que están acá sí saben lo que estoy haciendo. Si entendimos esta verdad, vamos a volver a Cristo. Vamos a ir a Él, a permanecer en su palabra y a buscar que nuestra vida dependa de Él. Porque lo que te está faltando es dependencia de Él. Si hay impaciencia, depende del Señor. Si hay rencor, depende del Señor. Si hay falta de perdón, depende del Señor. Si hay agotamiento, depende del Señor. Si hay búsqueda de reconocimiento, depende del Señor.
Porque eso es lo que nos está diciendo hoy Él. No te está mandando a hacer más. No te está mandando a que te esfuerces más. Te está mandando a que lo busques a Él, a que vayas a Él, a que permanezcas en Él. Porque el fruto que glorifica al Padre nace de una vida gobernada por la palabra de Cristo y sostenida por la comunión con Cristo. Y creo que si somos honestos podemos ver nuestra gran necesidad. Porque ninguno de nosotros permaneció o permanecerá en Cristo perfectamente. Ninguno. Por más que me digas yo estoy permaneciendo en Cristo, sé que no lo estás haciendo perfectamente. Por más que yo te diga que permanezco en Cristo, yo sé que no lo estoy haciendo de manera perfecta. Y ahí podemos ver a Cristo. Porque nosotros no lo hacemos perfectamente porque nos desconectamos de la vid. Nos desconectamos de Cristo, nos desconectamos del Padre. Tratando de producir, ¿no?, fruto desde nuestras fuerzas. ¿Y por qué dice que lo miremos a Él? ¿O por qué el texto nos está llamando a que vayamos a Él? Porque Él sí es el Israel que debía ser. Porque Israel no fue lo que debía ser. Cristo lo hizo. Jesús es la vid verdadera. Él es el Hijo fiel. O sea, el Hijo fue fiel. Él permaneció perfectamente en el amor del Padre. Él obedeció perfectamente los mandamientos y la palabra del Señor. Él dio fruto perfecto para la gloria del Padre. Por eso, la dirección de nuestra mirada tiene que ir a Cristo. Porque Él sí permaneció perfectamente en la palabra. Y en la cruz, ¿qué es lo que vemos? Hablando de la vid, Jesús fue cortado en la cruz, bajo el juicio que vos y yo merecíamos. ¿Para qué? ¿Para qué creen ustedes que Él pagó ese precio tan alto? Entendemos que es por nuestra salvación, para que no seamos condenados, para que no vayamos al infierno, para que vayamos con Él. Pero hablando de la vid, para que nosotros fuéramos injertados en esa vid, porque naturalmente nosotros no lo somos. Fuimos injertados por medio del sacrificio de Cristo. Y eso fue por gracia, porque ninguno de nosotros lo merece. Él sufrió la sequedad del juicio para darnos la vida de Dios. Él fue abandonado para que nosotros fuéramos unidos. Él entregó su vida para que nosotros llevemos fruto. Por eso tenemos que mirarlo a Él. Permanecer en Cristo, entonces, no comienza con nuestro esfuerzo. No comienza ahí. Comienza con su gracia. Porque Él nos aceptó. Porque Él nos recibió. Porque Él nos dio vida. Porque Él nos unió. Amén. Si aún no crees en Cristo, si todavía estás dudando de Él, hoy tenés una nueva evidencia de que Él es verdadero, de que la vid es Él. Y la rama separada de la vid está muerta. Y hoy puede, por el poder que actúa a través de su palabra, injertarte a la vid. Hoy podés venir a Cristo y Él puede injertar tu vida a la vid para que tengas vida y para que esa vida pueda dar fruto. Cree en Cristo.
y vas a poder arrepentirte de tus pecados, porque vas a poder ver que a todo lo que estuviste unido en el pasado, nada pudo satisfacer tu vida, nada pudo llenarte, nada pudo ayudarte en lo que has vivido a lo largo de tu existencia. Separados de Él no hay vida verdadera. Por eso, separado de Él, nada podemos hacer. Te invito a ponerte de pie, iglesia. No confundas entonces actividad con fruto. No confundas ocupación con permanencia. No confundas servicio con comunión. No lo confundas. Iglesia, necesitamos volver a Cristo. Hoy tenemos que volver a mirar a Cristo. No hay forma de dejar de mirarlo a Él. Porque cuando dejas de mirarlo a Él, ¿mirás las circunstancias o te mirás a vos? Y sabes cuáles son los problemas. En Hebreos vimos el peligro de caminar mirándose los pies. Pronto van a poder escucharla en el canal de YouTube, las predicaciones. Y voy a poder recomendar. Escuchar el sermón que necesitas escucharlo de vuelta. Yo también lo voy a escuchar. No fuiste llamado entonces a fabricar fruto para Dios, sino a permanecer en Cristo para que su vida produzca fruto en vos para la gloria del Padre. Señor, te damos gracias en esta mañana porque nos has llamado a vida eterna. Nos has llamado a vivir la vida cristiana dependiendo de tus fuerzas. Gracias porque no nos has dejado en nuestros pecados, en nuestros delitos. No nos has dejado en nuestra debilidad, sino que nos has rescatado. Gracias porque nos has unido a Cristo. Gracias porque a través de tu palabra encontramos el verdadero sustento, la verdadera vida y el verdadero fruto. Señor, ayúdanos a permanecer en tu palabra. Permanecer en ti, estar en ti, es permanecer en tu palabra. Ayúdanos a depender de ti, de tu palabra, día tras día. Para que la vida, tu vida, pueda verse reflejada en nosotros, para gloria del Padre. En el nombre de Jesús. Amén.